ya comprobamos lo que es si es un administrador. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cargar los datos dentro del formulario. Entonces voy a ingresar nuevamente a la opción para que acá tenemos un error en la línea 22. Vamos a ver cuál es el error que tenemos en la línea 22 acá. Entonces acá pues no veo ningún error. No sé por qué acá me dice que tengo un error en la línea 22, pero creo que, si no más recuerdo, creo que es por esto, que tengo lo que es una condición aquí y a continuación pasa la otra condición y hay como un conflicto. Entonces tendríamos que poner un poco de código acá, pero no hay problema. Vamos a continuar. Entonces lo que voy a hacer es, como queremos cargar los datos en el formulario, es primero incluir lo que es el controlador. Recordemos lo que el controlador de datos bajo administrador bajo controlador nos servía seleccionar lo que son datos de la base de datos. Entonces eso queremos hacer. Acá lo que vamos a hacer es primero con require, vamos a ponerle por ejemplo require-once para incluir simplemente una vez lo que es el controlador. Entonces vamos a decirle que ese controlador se encuentra dentro de la carpeta controladores. Entonces escribimos acá controladores, entramos dentro de esa carpeta y el archivo se llama administrador controlador.php. Entonces colocamos administrador controlador.php, finalizamos acá con punto y coma y ahí está. Entonces ya incluimos lo que es el controlador del administrador, porque en esta parte que tenemos acá, toda esta parte de acá es lo que es la parte donde vamos a cargar lo que es los datos del administrador. Entonces continuamos acá y lo que vamos a hacer es instanciar lo que es el controlador con una variable. Vamos a utilizar una variable, por ejemplo, que se llame class admin. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, va a ser igual a new, que queremos instanciar lo que es el administrador o la clase administrador controlador. Entonces abrimos, cerramos paréntesis y finalizamos con punto y coma. De esta forma hemos incluido lo que es el controlador del administrador. Vamos a ver si nos quita el problema y ahí está. Entonces ahora sí, ya lo tenemos bien. Entonces ya instanciamos lo que es el controlador. Vamos a utilizar lo que es, recordemos la función o el controlador datos administrador controlador que tenemos acá. Entonces voy a copiarlo y vamos a ir a MyData o MyData, como quieren decirle, en una variable. Vamos a guardar esto, el resultado de ese controlador. Entonces ponemos una variable, ustedes le ponen el nombre que quieran. Yo le voy a poner por ejemplo files A, que son filas de administrador, o como ustedes quieran llamarle. Entonces utilizamos lo que es la variable que utilizamos acá para instanciar lo que es el controlador. Entonces colocamos class admin. Vamos a utilizar el método que les dije. Para ello ponemos el guión y el mayor y colocamos lo que es el método que queremos utilizar o el controlador. Entonces de esta forma hemos instanciado lo que es acá lo que es incluimos el archivo de controlador. Acá lo instanciamos y en esta parte de acá vamos a utilizarlo. Acá recuerden que este controlador tenía dos valores. ¿Qué tipo de consulta queremos realizar? Si vamos al modelo, recordemos que teníamos el conteo y el único. Entonces el que queremos utilizar es este que se llama único. Entonces copio esto acá. Como es un texto, lo colocamos en comillas acá. Entonces ahí está. Le queremos decir que el tipo va a ser único, es decir, selección de datos de un solo administrador. Y en el código tenemos que pasarle lo que es el código del administrador. Recordemos que en el conteo no le pasamos ningún valor, simplemente le colocábamos 0 porque en la consulta del conteo pues no necesitamos lo que es este código como vemos acá, pero acá sí lo necesitamos. Entonces vamos a pasárselo. ¿Y a dónde viene lo que es ese código? El código viene encriptado en la URL, en esta parte que tenemos acá. Entonces, como lo habíamos guardado en la variable que se llama datos, tenía lo que es
el índice de esos valores, podemos utilizarla. Vamos a copiar esto de acá. Utilizamos el array datos, pero le colocamos 2. ¿Por qué 2? Porque recordemos lo que es como es un array, empieza 0, 1 y 2. Entonces en el índice 2 vendría lo que es el código procesado por nuestro hash. Y ahí lo tenemos. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un enter acá. Vamos a seguir con lo que es la validación. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que comprobar si existe un administrador con dicho código en la base de datos. Entonces vamos a hacerlo con un if y un else, es decir, vamos a utilizar lo que es una estructura condicional doble. Vamos a poner if, colocamos el else y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En el if vamos a preguntarle, recordemos que esta variable trae el resultado de la consulta a la base de datos. Entonces con esta variable podemos decirle que queremos utilizar lo que es el método row count, que nos sirve, contar cuántos registros han sido afectados en la base de datos con este controlador que hemos hecho o con la consulta que está acá en el modelo. Entonces vamos a decirle que files a queremos utilizar lo que es el método row count. Ponemos row count, abrimos, cerramos lo que son paréntesis y le decimos que si es igual a 1. Es decir, si este controlador me trae como resultado que ha sido afectada una fila en la base de datos, es decir que sí existe ese administrador en la base de datos. Y si no, pues acá tiene que ir lo que es un mensajito de error que diga que lo sentimos, que no hemos podido mostrar lo que son los datos del administrador debido a un error porque el administrador no existe. Podríamos copiar este mismo, como les digo, ahorita en este video pues lo voy a hacer de una forma tan simple. Y así cuando ustedes descarguen los archivos desde Patreon, puede ser que esto ya esté modificado, que en vez de este texto simple pues aparezca lo que es una alerta acá en el navegador que diga que no podemos mostrar los datos. Entonces simplemente lo que voy a hacer es acá voy a cerrar lo que es el código PHP para poder colocar lo que es el HTML puro. Entonces acá, como queremos colocarlo acá dentro lo que es ese código HTML, lo que vamos a hacer es, voy a ir hasta acá y finalizar lo que es el código PHP, y acá abajo simplemente lo vuelvo a abrir. Entonces colocamos PHP y ahí lo tenemos. Entonces vamos a colocar lo que es el código PHP acá abajo, HTML, perdón, dentro del else que tenemos acá. El si no, entonces mostraría lo que es un error. Vamos a ponerlo. Ahorita pues no va a mostrar nada porque este usuario administrador sí existe. Pero por ejemplo le voy a pasar un dato que no existe, un dato falso. Por ejemplo 1. Ese administrador no existe porque recordemos que los códigos de las cuentas pues son diferentes, son en base a números y letras. Entonces si recargamos esto, pues ahí está, me dice lo sentimos, no podemos mostrar la información solicitada. Y aquí ustedes le pueden poner, por ejemplo, lo sentimos, no podemos mostrar la información del administrador en este momento o cualquier otro texto. Entonces le damos control Z acá para que nos deje el array datos y si está funcionando. Entonces acá adentro, en esta parte de acá, dentro del if, tendríamos que colocar lo que es el formulario del administrador. Entonces voy a cortar acá siempre el código PHP para poder colocar lo que es el código HTML puro y se ve un poquito mejor lo que es el código. Si ustedes se fijan, pues ya el código pues ya está bastante complejo en cuanto a estructuras condicionales. Entonces lo voy a cerrar acá y lo vuelvo a abrir acá. Y dentro de acá voy a ponerle esto en una sola línea. Ahí está. Y en este espacio de acá pues tendría que colocar lo que es el formulario. Vamos a ver que lo tenemos en esta parte de acá. Lo voy a descomentar para poder copiarlo. Lo voy a copiar.
o lo voy a cortar, mejor dicho, porque ya no lo voy a utilizar en otra parte, simplemente acá, y lo voy a pegar. Pegamos y ahí lo tenemos. El formulario, como es bastante grande, ahí lo tenemos y vamos a guardarlo. Vamos a ver acá que nos cargue lo que es el formulario, ahí lo tenemos. Como es un administrador válido, pues nos carga todo el formulario, pero no, todavía no voy a mostrar los datos acá, ya lo vamos a hacer. Y vamos a después de acá, donde comprobamos si ha sido afectada lo que es una fila en la base de datos, vamos a darle un enter. Y acá abajo, dentro del if, vamos a decirle que una variable, por ejemplo, que se llame campos. Vamos a decirle que vamos a hacer un array de datos de la consulta que se hizo a la base de datos, es decir, la que viene en files A. Entonces copiamos esta variable, la pegamos, y para hacer el array simplemente sería con fetch. Ponemos, vamos a utilizar lo que es el método fetch, ponemos el guión, el mayor que hace el símbolo de flecha, y ponemos acá lo que es fetch. Abrimos, cerramos paréntesis y ahí lo tenemos. Vamos a recargarlo para comprobar que no tengamos ningún error y pues está funcionando todo bien. Y acá pues ya dentro del formulario pues vamos a trabajar como hemos venido haciendo anteriormente normal. Entonces voy a empezar con esta parte de ir cambiando lo que son los atributos name de lo que es el formulario, en este caso el DNI up, que es de DNI-update, que significaría actualizar. Se lo voy a dejar así porque está bien descrito. Quiero ver el nombre up, o sea, nombre update, también lo voy a dejar así. Yo creo que todo está bien. Vamos a comprobar acá, apellido up también, teléfono update también, y creo que falta dirección update y está bien. Entonces yo creo que no va a ser necesario modificarlo, esta parte de los atributos name, pero sí tengo que agregar lo que es un otro input, pero este va a ser oculto, porque a la hora de actualizar los datos tenemos que enviarle de qué cuenta queremos hacerlo. Entonces dentro del form, acá abajito, voy a agregar lo que es un input, pero de tipo hidden. Entonces ponemos input dos puntos hidden o hidden. Le vamos a decir que queremos enviar lo que es otro input, pero de tipo hidden, que se va a llamar cuenta up o cuenta update, es decir, el código de cuenta del usuario que queremos actualizar para poder actualizar lo que es del administrador, lo que es en base a la cuenta código, porque recordemos que es un solo campo. Entonces acá vamos a decirle que queremos definir un value o un valor, y vamos a abrir y cerrar lo que es código PHP, y dentro de acá lo que voy a decirle es con echo que quiero imprimir lo que venga en la URL, es decir, el mismo valor que traemos acá en esta parte de acá, porque recordemos que va a ir encriptado. Entonces vamos a copiar el mismo valor, recordemos que viene en el array datos en el índice 2. Entonces si lo pegamos y ahí lo tenemos, vamos a comprobar que nos esté cargando ese valor. Vamos a inspeccionar lo que es el formulario y empieza acá arriba. Como ves, acá está el input de type hidden, tiene el name cuenta up, y aquí viene el mismo valor que está en la URL, esa parte que tenemos acá arriba. Entonces hasta ahorita hemos cargado lo que son los datos. Todavía faltaría hacer otra comprobación más antes de poder cargar lo que es el formulario, y en la siguiente. Recordemos, voy a regresar acá a la parte de registro de administradores para hacer ese recordatorio. Recordemos que los administradores pues tienen bastantes niveles. Tenemos el nivel 1, que tiene lo que es el control total del sistema. Tenemos lo que es el nivel 2, que simplemente tiene permisos para registro y actualización, y tenemos el nivel 3, que simplemente tiene registros para permisos para registro. Entonces simplemente los administradores de nivel 1 y nivel 2 tienen los permisos necesarios para actualizar datos, aparte del mismo usuario propietario de la cuenta. Entonces, para comprobar esto,
vamos a hacer lo siguiente acá. Después de donde hacíamos el fetch de los datos, o también puede ser antes, como ustedes quieran. Lo voy a hacer acá. Después de esta parte, antes de cargar lo que es todo el formulario, voy a minimizarlo acá. Antes de cargar todo el formulario, vamos a hacer una comprobación más para comprobar si es un administrador que tiene los privilegios necesarios para poder actualizar lo que son datos. Lo vamos a hacer con una condicional simple. Acá adentro ponemos un if y acá vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que en el inicio de sesión vamos a abrir el controlador del login. Acá lo tenemos. Cuando iniciamos sesión, traíamos lo que es una variable de tipo sesión que traía lo que es el código de la cuenta. Si no más recuerdo, esta que tenemos acá tiene lo que es el código de la cuenta del usuario que acaba de iniciar sesión. Entonces, en MyData vamos a hacer lo siguiente. Como la variable campos ya tiene lo que es el array de datos de la base de datos, entonces, perdón, si les dije anteriormente que esta condición la podemos poner arriba antes de este fetch, pues estaba equivocado. Tenemos que ponerlo siempre abajo de lo que es esta variable campos que tiene lo que es el array de datos. Entonces ahí me he equivocado. Siempre esta condición tiene que estar abajo. Entonces, si el array de datos campos, voy a abrir lo que es corchetes. Recordemos que campos trae lo que son los datos de la base de datos. Este array campos, mejor dicho, tiene todos los datos del array del administrador, perdón, que hemos seleccionado en esta parte de acá. Entonces, voy a decirle que si la variable campos, pero con el valor cuenta código, o con el campo cuenta código, colocamos acá cuenta código, porque ese es el campo que viene acá, en esta parte de acá, se llama cuenta código, es el valor que viene desde la base de datos. Si este valor es distinto, vamos a colocar distinto, que es el símbolo de admiración, igual, es distinto al usuario que acaba de iniciar sesión, y para ello recordemos que el código de la cuenta del usuario que acaba de iniciar sesión viene desde el controlador, del login controlador, y viene en esta variable que se llama cuenta-código-cuenta-svp. Entonces lo copiamos. Voy a cerrar esto de momento. Si lo que estamos seleccionando de la base de datos, el código de la cuenta es distinto al código de la cuenta del usuario que está intentando actualizar los datos, es decir, que no es el propietario de esta cuenta. Entonces, cuando es así, cuando esto no es igual, es decir, que puede ser un administrador que quiere actualizar los datos de otro administrador. Entonces, tenemos que comprobar que ese administrador tenga los privilegios necesarios. Entonces, colocamos una condición más acá adentro y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarle que recordemos que también el controlador, no sé por qué lo cerré, del login, perdón, teníamos lo que es el privilegio. Vamos a recordar que viene en esa parte de acá. ¿Qué nivel de privilegio tiene? Si tiene 1, si tiene 2, o si tiene 3, o si tiene 4, en caso sea un usuario. Entonces, vamos a preguntarle, vamos a MyData, si el privilegio que trae este usuario que quiere actualizar datos es menor a 1, es decir, si es 0, o colocamos el símbolo de O. El privilegio es mayor que 2, es decir, puede ser un usuario de nivel 3. Entonces, este usuario no tiene los permisos necesarios para poder actualizar datos en el sistema, y lo que hacemos es cerrar la sesión como lo hicimos acá arriba, pero simplemente copiamos esta parte de acá. Es decir, copiamos la parte de forzar cierre de sesión del controlador de login. Entonces, simplemente pegamos este código y ahí lo tenemos. Entonces, acá con esto hemos comprobado si ese usuario que quiere actualizar datos tiene los permisos necesarios en caso la cuenta no sea de él. Repitiendo, entonces acá ponemos si el código de la cuenta que viene de la selección de datos que hemos hecho acá arriba es distinto al código de cuenta del usuario que acaba de iniciar sesión,
quiere decir que el usuario que quiere actualizar datos no es el propietario de esa cuenta. Entonces acá abajo comprobamos si es cierto, entramos a esta condición. Y acá comprobamos que tenga los permisos necesarios. Por eso ponemos if. Si el privilegio es menor que 1, es decir, si es 0, menos 1, menos 2, menos 3, o el privilegio es mayor que 2, acá es 2, perdón, no es 3, sino 2. Si es mayor que 2, es decir, 3, 4, 5, etc. Si no está en el rango de 1 a 2, es decir, que no tiene los permisos necesarios y automáticamente entra en este if y le cierra la sesión. Entonces con eso hemos comprobado lo que es la parte de que el administrador que quiere actualizar datos de otro administrador pues tenga los permisos necesarios. Es un poco confuso, pero como vemos el código pues ya está tomando bastante complejidad. Y lo que nos falta acá en esta parte es colocar los atributos necesarios dentro de este etiqueta form y colocar lo que son los valores acá dentro de los input. Entonces vamos a empezar con la parte de los input. Siempre va a ir en el value, en el atributo value, y vamos a imprimir lo que venga en el array que hemos hecho, campos, que son los datos de la base de datos. Entonces voy a copiar esto de acá, el value que hemos hecho ahí, y lo voy a pegar, por ejemplo, después del name de cada campo, y acá sería la variable, se llama como lo vimos o como lo definimos acá arriba. Yo la definí campos, entonces colocamos campos, y acá entre los corchetes en texto simple colocamos lo que son los valores. Recordemos que los valores pues de la base de datos son los siguientes. Para el DNI es admin DNI, entonces lo que hacemos es acá colocar admin DNI. Si regresamos acá a la parte del formulario, pues ya vemos que ya me carga el valor que es, como en este caso es el administrador principal, pues carga 00000. Entonces copiamos esto, el value que hemos hecho acá, lo pegamos después del name o donde ustedes quieran, pero siempre en el input. Y el siguiente es ¿cómo se llama? El nombre. Entonces el nombre está definido con admin nombre, entonces, y el otro es admin apellido. Entonces vamos a poner los dos. Continuación acá sería admin nombre, acá abajo apellido, pegamos el atributo value y ponemos apellido. Tenemos el del teléfono, pegamos acá, que si más recuerdo es admin teléfono, creo que es teléfono, sí, admin teléfono, y por último tenemos admin dirección. Entonces vamos al campo dirección, son text area, después del atributo name pegamos admin dirección. Ahí lo tenemos. Vamos acá al formulario, recargamos y ahí lo tenemos. La dirección pues no me la está tomando, es El Salvador, no sé por qué no me la muestra acá. Creo que no tiene que llevar espacios, o creo que este no va aquí, no va en el value. Creo que los text area no aceptan el value. Creo que tiene que ir dentro de la etiqueta de apertura y cierre el text area. Colocamos acá y verificamos que nos esté cargando los datos. Y ahora sí, ahí está, El Salvador. Entonces ya tenemos lo que es los datos cargados. Tenemos el DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección, y tenemos lo que es el código de la cuenta, que recordemos lo que lo tenemos en un input de tipo hidden, y viene lo que es el mismo valor que viene en la URL. Ahora nos falta colocarle simplemente los atributos a la etiqueta for, y también recordemos que nos falta acá abajo colocarle lo que es el div con clase respuesta Ajax, que nos va a mostrar lo que es la alerta con la función que ya hemos creado acá. Es esta de acá. Recordemos que el div se llama respuesta Ajax, como lo vemos acá. Simplemente lo copiamos. Recordemos que todos los formularios que enviamos con el método o con
con el Ajax, entonces tiene que tener este div antes de la etiqueta de cierre para poder mostrar lo que es la respuesta que envíe lo que es el envío de datos. Entonces vamos a acá arriba a copiar los atributos que nos faltan. Podemos ir a la parte de admin. Vamos a ir al abrir lo que es el administrador, la parte de administradores. Recordemos que estamos en contenidos, admin, acá, y acá teníamos lo que es el formulario. Entonces podemos copiar todos estos atributos que tenemos acá para no estarlos escribiendo. Vamos a hacer un espacio. Recordemos que el action es la parte de donde vamos a enviar lo que son los datos. En este caso sería la misma que vamos a utilizar, que es el administrador Ajax. Como lo vemos acá, se envía al administrador Ajax, pues sería la misma. Entonces la URL tiene que ser localhost, en este caso localhost mvc pleca ajax pleca administrador ajax.php. Como lo vemos acá, esta es la ruta completa. El método es post. El tipo de formulario que vamos a utilizar no es save, este es guardar. Lo que tenemos que utilizar, recuerden que yo le coloqué, voy a abrir el archivo JS o JavaScript. Acá yo le coloqué update en esta parte de acá. Recuerden que ustedes tienen que colocar el nombre que le pusieron para que aparezca este texto que aparece acá. Entonces, como es de actualizar, yo le pongo update acá. También faltaba lo que es la clase, que tiene que tener todos los formularios, que es formulario Ajax. En este caso está bien. Y tenemos el autocomplete en off para que no autocomplete los datos, y este otro atributo que es opcional, pero siempre colóquenlo si quieren. Y en este caso pues ya hemos completado todos los atributos del formulario. Vamos a comprobar que nos esté mostrando lo que es la alerta que diga que si queremos actualizar datos. Entonces, si vamos a actualizar, ahí está, como ven, me está diciendo está seguro, los datos del sistema serán actualizados. Entonces, si vamos a aceptar, enviaría los datos, pero si no, pues no los va a enviar. En este caso todavía no los hemos enviado porque todavía no vamos a actualizar datos. En este caso solamente hemos cargado los datos dentro del formulario del administrador. Vamos a ir al código y recuerden que es muy importante el action, no le vayan a poner otro que no es. En este caso, como son datos del administrador, siempre voy a enviar lo que son los datos al administrador Ajax. Y vamos a dejar este video hasta acá. Pues ha sido un poco bastante largo, pero ya como les digo, la parte de administrar datos pues es la parte más compleja que hay en comparación con insertar y eliminar datos. Entonces los espero en el próximo video tutorial.